vías que intentamos abordar en las jornadas, después abrirán otras, pero una es la vía de la maternidad en nuestra época, hoy en nuestro siglo, en el siglo XXI. Y por otro lado, el título introduce una pregunta del lado de las identificaciones, del lado del ser, del lado de lo que podría ser incluso una pregunta formulada analíticamente en una sesión de análisis, ¿no? ¿Qué madre soy? El soy y el hoy. Y qué vicisitudes podríamos ubicar en la experiencia analítica, ¿no? Nuestra experiencia como analistas y también como analizantes. Esa sería la propuesta. ¿Qué le parece? ¿Qué podría decirnos al respecto? Hubo las jornadas en París sobre ser madre. Y claro que estas jornadas llevaron a ciertas conclusiones. Primero sobre los cambios en relación con el cambio del discurso del amo y del discurso común producido por el avance de la ciencia y de las tecnociencias de un lado, y del otro lado el recul, ¿cómo se dice? El retroceder de la función paterna. Este doble movimiento que caracteriza nuestra época. Se me venía a la mente también la articulación muy fuerte del modo de producción capitalista, que es el único que hoy en día hay, con las tecnociencias y la ciencia. Las tecnociencias y la ciencia. Y este doble movimiento, avance de un lado, el retroceso de lo que se llama la función del padre, que fue también abordada por Freud primero, por el Edipo, y después la interpretación a partir de la función nombre del padre, y en la última enseñanza de Lacan, otra definición del nombre del padre, enfatizando más el nombre que el padre, es decir, reduciendo este poder al poder de dar un nombre. Este doble movimiento produce consecuencias sobre el lugar, la función, los estilos y el goce del lado materno, el goce de la madre también. Usted decía escuché y vi un video suyo en Granada, ¿no? Que se llamaba, le dieron por título La extensión del imperio materno, ¿no? Y usted ahí tomaba dos referencias que me parecían interesantes, Lacan en Seminario 21 y Notas sobre el padre. Para mí es la referencia fundamental para pensar el cambio de la maternidad o de las maternidades, porque en tanto que experiencia subjetiva son absolutamente múltiples, únicas y imposibles de comparar, pero al nivel del discurso se puede pensar la cuestión a partir de casi la profecía de Lacan en el Seminario 21, diciendo que es muy, muy precisa la manera con la cual lo hace Lacan. Si puedo enfatizar algunos puntos en esta
posición que toma Lacan en este seminario sería precisamente primero enfatizar nominación en la fórmula nombre del padre. Cuando al principio, en los seminarios del principio, el enfoque era sobre padre, no tanto sobre nombre. Era, pero padre era el significante amo. Claro. O al menos fue así interpretado por los alumnos de Lacan. Y en este seminario 21, precisamente, el enfoque es más puesto en nominación. Creo que usted ahí mencionaba el nombrar para, ¿no? Había algo del nombrar para. Sí, ¿no? el nombrar en el sentido casi bíblico de la función paterna, es decir, el nombre que Dios da a las cosas, que les da existencia, si se puede decir, que le saca de lo real para ponerlas en el mundo de la realidad. Y del otro lado, el nombre como lo real mismo. Hay un realismo del nombre que no tiene ninguna conexión de cierta manera con la existencia. Entonces cuando Lacan vuelve sobre su propia expresión nombre del padre, enfatizando el poder del nombre, tipo Alice au pays des merveilles, es decir, yo decido que así se llama. Es un cambio que enfatiza el poder contenido en la función misma de nominación. Pero no es una nominación para, es una nominación punto. No sirve para nada. Sí. Es nombrable o innombrable. Del lado de y articula Lacan de una manera precisa a partir de un equívoco en francés, que no es un equívoco en español, que es le nom, el nombre, y el nom, el no, diciendo que en la familia, si se puede decir así, hay un lazo muy fuerte entre el no, decir que no, y aquí se puede ver hasta la prohibición del incesto, el no. Pero el no es una cosa que se dice con mucha frecuencia en la vida cotidiana a los niños. Claro. No haces esto, no vas allá, con el nombre. Y el padre permite pasar del no, de la prohibición, al no del nombre. Y lo que Lacan dice es que generalmente son las madres que en la vida cotidiana del niño dicen que no, y dicen que sí, pero dicen que no. Y entonces podemos pensar que no se necesita tanto al padre. Y entonces que se pasará del no, no al nombre como función. ¿Sí? Nomé a, porque en francés nomé a, pero supongo que igual en castellano. Sí.
tal fue nombrado presidente de la República, o tal fue nombrado director de la empresa. Se dice eso en español. Entonces, esta manera ese equívoco sobre nombrar es un equívoco, porque no es te doy el nombre, es te nombro para un uso, para una función o a una función. Como si en la época actual se caracterizaría por una pérdida del poder del nombre y una subida de la función, del poder de la función, que son nombres comunes, director, etc. Y entonces él dice, no se necesita un padre para eso, la madre puede hacerlo. Y entonces se puede pensar que los padres no van a tener el papel que tenían antes y que hay en Lacan algo así a propósito de las mujeres, que es otra cuestión, porque hoy en día hay hombres que se reclaman y se declaran como madres. Pero en Lacan, por ejemplo, en el seminario 5, hay como no sé cómo decir, una cierta intuición que se desarrolla de que las mujeres no necesitan a los hombres. Y en el seminario 21 lo dice a propósito de las madres, pueden hacer sin el padre. ¿Cómo se encargan de lo cotidiano, del cuidado de la vida? ¿Por qué no podrían encargarse de todo? Y entonces dice que eso va a ser un poco complicado e incluso un poco nefasto, porque la ley del padre, dice, va a ser reemplazada por la ley, su expresión es ley de hierro de lo social. Lo que se ve en la psicosis ordinaria, la manera con la cual todos los un universal planteado como una ley puede funcionar en lugar de la ley paterna, la ley del nombre. Entonces sería como en un discurso donde el nombre es reemplazado por el uso, la utilidad y el uso, la función puede reemplazar el nombre. Y en este caso no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia entre padre y madre, de cierta manera. Ahora, en ese son sentido, padres, claro. pero mejor dicho sería mejor decir son madres. Todos madres, incluso los padres. Y hay una evolución clínicamente, se escucha eso, que los padres más y más hacen lo que antes hace un siglo únicamente las mujeres madres hacían. Cambian los pañales, dan no el pecho, pero el biberón, etc. Esto era impensable hace, yo diría, un siglo y medio. Al principio del siglo XXI pienso que no había, o casi, de manera muy excepcional, no había hombres cuidando recién nacidos, con pañales, baño, etc. Pienso que no. Era cosa de las madres. Y hoy en el Líbano escucho a un montón de jóvenes hombres
que lo hacen con mucho placer, con dedicación, con deseo, bueno, se han vuelto madres. Crecimiento del imperio de las madres. Sí, del imperio no materno. quiero decir que las madres van a tener más poder. Claro. Lo que quiero decir es todos los padres son madres, más y más. El título tiene que ver con el público masculino también. Hay que seleccionar ponencias donde los hombres nos explican cómo se han vuelto madres. No hay que olvidarse que el eje fundamental del saber analítico está en la clínica. Por eso los casos, y caso a caso, nos enseñan qué es hoy ser madre, o qué son las madres hoy. Bueno, las madres son también los padres. Entonces el niño, y también la ley va en este sentido, ¿cómo decir? Disminuyendo la diferencia entre padre y madre en la familia. No sé si en el derecho de México, pero en el derecho francés, por ejemplo, cuando yo me he casado por primera vez, el texto que leía le maire, ¿cómo se dice? El alcalde durante la ceremonia era que la mujer tenía que ir donde su marido, y que era el marido que ganaba dinero para la familia, y que la madre no, realmente así. Hoy este texto ha cambiado. Es los esposos, y ahora hay el problema de la lengua, esposos, esposas, eligen juntos el domicilio de la familia y deciden juntos de las elecciones para los hijos y hijas. Entonces hay en lugar de padre y madre, viene parentalidad, ser padres, en el sentido de parent. En francés, en español parent se dice padres, pero en francés no, hay dos palabras. Y esta parentalidad es definida más y más del lado de la madre. Eso lo digo porque también se ubica en la palabra analizante en el diván. Puede ser una declaración de intención, puede ser una ideología en el discurso común, en los periódicos. Claro. Pero en el diván, analistas, podemos escuchar este cambio en el estilo de vida, en el estilo de goce de los hombres y de las mujeres frente al objeto niño, que cambia. Podemos testimoniar de que las funciones en la familia, función cuidado y función, no sé, autoridad, por ejemplo, han cambiado, no están localizadas en el padre de un lado y en la madre del otro. Es interchangeable, se puede intercambiar, más o menos, depende de muchas coordenadas imaginarias y simbólicas, tipo la religión, tipo el país, tipo la lengua, tipo un montón de cosas. Pero hay como al menos en los países occidentales, realmente en el diván se escucha que hay padres que son madres,
Mm, ujú. De cierta manera se podía también proponer como eje de trabajo algo que me divirtió mucho a propósito de un analizante que es homosexual, tiene una pareja y ha tenido 2 hijos por medio de la procreación asistida en Estados Unidos. Y cuando él volvió en París, hubo todo un recorrido administrativo para hacer admitir a los niños y la seguridad social, porque el tipo tenía una profesión importante y una seguridad social y una mutua importante, bueno, les enviaron un correo muy amable donde había un montón de preguntas ya inscritas, ¿sabes? Y había que hacer una cruz para indicar a la cual tenían que responder. No había ni una de estas cuestiones habituales que era marcada. Había escrito a mano, lo he visto, escrito a mano una pregunta que era ¿de qué sexo es la madre del niño, de los niños? Eso sería también un eje posible de estas jornadas. Sí. ¿De qué sexo es mi madre? ¿Es mujer? ¿Es hombre? ¿Qué es mi madre? Que es una pregunta interesante porque también era una pregunta que aparecía en los análisis de la época pasada, que en un momento dado el sujeto podía pensar que su madre era el hombre de la pareja y su padre, en français on dit ne portait pas la culotte. ¿Quién se lleva los pantalones? ¿Quién lleva los pantalones en la casa? ¿Quién se los ¿Quién se lleva? Que puede ser la madre en términos de que... Entonces, claro, esta pregunta sí ya existía en las familias tradicionales, pero hoy hay que tomárselo en el sentido propio. Claro. Más literal en esos términos. Ajá. Y es normal. Claro. Es Sexo, por un lado, maternidad sí, por el otro. Los dos se llevan el pantalón, o los dos se quitan el pantalón de no sé. Claro, ajá. No, pero es interesante, usted dijo varias veces, bueno, hay que ver en la experiencia analizante, me parece, en la experiencia analítica, qué pasa con esto en la clínica, eso es lo que nos interesa. Sí. Realmente. Bueno, y yo siempre me refiero de un lado a la enseñanza de Lacan y de Miller y de otros colegas, que son textos más o menos teóricos, siempre en relación con la clínica, por cierto, pero del otro lado, en tanto que analista, se escucha un montón de dichos que son también un saber que tiene mucho valor sobre el goce y el funcionamiento de lo simbólico y de lo imaginario en nuestras categorías, si se puede decir, de hoy en día. Categorías de discurso. Se convirtieron los padres hoy en día en madres como todas, como cualquiera madre. Como cualquier otra, como cualquier madre.